Ok, vamos a iniciar entonces. Ya les compartí en el grupo el link, como les decía, de la presentación que les había realizado. Espero que la puedan revisar, que puedan ir viendo un poquito para que puedan verificar qué es lo que nosotros vamos hablando. Ya les había mencionado de la semana anterior que íbamos a comenzar a hablar directamente de la normativa, pero mi intención no es leer directamente lo que está en la ley, sino poder explicarles un poco del contexto, de dónde nacen estas leyes, cuál es el ámbito de aplicación, como les digo, no directamente de la ley, pero, o sea, leerlo directamente de la ley, sino explicarles un poco el contexto. Además de esto, cómo se puede aplicar la ley, cuál es el alcance que puede llegar a tener y algunos de los casos que se dan con bastante frecuencia y algunas cuestiones que les pueden servir a ustedes al momento de querer aplicar la ley tal cual. Entonces, en este caso es importante que nosotros vayamos viendo primero una definición como tal de violencia intrafamiliar. Pudimos ver esto al momento en que se habían realizado las exposiciones y yo les explicaba también en la clase pasada un poco sobre lo que nosotros hablábamos respecto a la ley contra la violencia intrafamiliar. Entonces, lo único que quería que ustedes, que quiero más bien que ustedes tengan claro es eh, a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de violencia intrafamiliar. Déjenme ver si puedo compartir la pantalla desde mi teléfono, porque eso sí, permite. Que creo que tampoco no me lo permite. Pero igual ya les mandé el link, ya lo pueden ver ustedes ahí. Entonces, definición de qué vamos a entender nosotros para efectos de esta ley, qué es violencia intrafamiliar. Algunos de los grupos estuvieron exponiendo algunas definiciones sobre las manifestaciones de la violencia, y entre ellas está la violencia intrafamiliar, que se entiende como una conducta relacionada de forma intencionada o el uso deliberado de algunas agresiones, ya sea. Ok, perfecto. A las personas que se van integrando en la sesión, por favor, coloquen su nombre completo en el chat y yo lo puedo agregar al final en la asistencia. Bueno, les decía entonces que es una conducta deliberada e intencionada del uso de la fuerza, las agresiones, ya sea por acción u omisión. Más adelante, cuando les ponga algunos ejemplos de cómo se puede dar esta violencia intrafamiliar, van a entender por qué hablamos de acciones u omisiones, porque no es solamente la expresión exteriorizada de una conducta que vaya a dañar a otra persona la que constituye como tal la violencia. Ya vimos más o menos los tipos de violencia y se van a dar cuenta que no siempre implica el hecho de un golpe, un moretón, una herida. No solo así se puede manifestar la violencia. Con el uso o no de la fuerza a través de amenazas o de un acto puntual y específico que pueda desencadenar algún daño hacia una persona. Por eso decimos que no se asocia únicamente a la fuerza, es decir, a una conducta como poder empujar, golpear, herir a otra persona, ejercer algún tipo de presión física hacia otra persona, porque no todas estas conductas, no solamente esas conductas, perdón, significan o están relacionadas con la violencia. También la discriminación y violencia, el maltrato psicológico, las amenazas, la humillación a las personas, el chantaje, la manipulación emocional, son algunas de las expresiones más comunes que nosotros podemos encontrar de violencia. Sobre todo, a veces nosotros asociamos la violencia con el hecho de que una persona tenga, como les decía, un moretón, un golpe, una herida, un rasguño, pero no en todos los casos se suscita la violencia de esta manera. Y miren, hay que comprender que la violencia es un fenómeno tan complejo y tan amplio que hay muchas personas que al no ver este moretón, al no ver como este daño físico tangible de verlo en otra persona, consideran que no hay violencia. Pero esto sucede como cuando una persona se fractura un brazo o una pierna. Si nosotros no le vemos el yeso en el cuerpo de esta persona, no nos damos cuenta que está fracturado esa parte de su cuerpo.
Pero el problema a veces es que el daño no es físico, el daño es mental, el daño es emocional. Ya hemos hablado en clases anteriores la importancia que tiene la salud de forma integral, es decir, salud emocional, salud psicológica, mental y la salud física. Por lo tanto, en muchas ocasiones, esta violencia no se da, como les decía, por un golpe, por una herida, por la mutilación de un caso. Nosotros debemos tener en consideración, permítanme, por favor. Debemos tener en consideración todo esto para saber qué es violencia y qué no es violencia. Ahora bien, ahora que nosotros pudimos definir qué es la violencia intrafamiliar, hay que entender en qué contexto se da. Ya sabemos que violencia puede ser por una acción o por una omisión, puede ser física, psicológica, etc. Eso yo sé que ustedes ya lo saben. Realmente este y el otro grupo al que le estoy dando género, ustedes tienen mucho conocimiento sobre el área, han leído mucho, han escuchado mucho, han visto muchas publicaciones, saben de qué les estoy hablando. Pero hay que colocarnos en el ámbito de aplicación como tal de esta ley. Y precisamente se menciona que la violencia intrafamiliar, como su propio nombre lo dice, se da dentro del seno familiar. Bien, vamos a tener que hacer una definición bastante sencilla, digamos, bastante innecesaria, porque yo sé que también ustedes tienen bastante conocimiento, pero ¿qué entendemos nosotros por familia? Hay que partir desde ese punto, porque en la actualidad nosotros no podemos hablar de familia considerando que está formado solo por mamá, papá e hijos. Las familias son tan variadas como los diferentes pensamientos, ideas que tenemos nosotros en la sociedad, porque la sociedad es bastante dinámica. Hay familias que están formadas por los abuelitos, los papás, un tío, un hijo y los otros hijos viven en otro lugar. Hay tantas formas en que se puede eh, establecer una familia, en que se puede conformar como tal una familia, que no podemos cerrar o limitar de alguna manera la definición que nosotros tenemos como familia. Ustedes en otro ciclo van a ver la materia que se llama Derecho de Familia y ahí sí van a poder hacer definiciones más amplias, van a poder discutir un poco más ese punto. Lo que quiero que tengamos en consideración es que no tenemos un concepto cerrado o limitado de lo que nosotros vamos a entender como familia. Por ejemplo, en el Código de Familia, en la Constitución de la República, en ninguno de estos dos instrumentos legales se menciona un concepto cerrado de familia. En muchas ocasiones basta con que dos personas pueden vivir en la misma casa, tener y tengan una dinámica de familia, es decir, uno se preocupa por el otro, cooperan en las labores del hogar, cooperan en la economía de la casa, se protegen, se cuidan, etcétera. Todo esto asemeja a aquello que nosotros conocemos como una dinámica de familia. Y no siempre la familia está formada por un vínculo sanguíneo. Recordemos que en la Constitución de la República, a partir de 1983, se menciona que no se va a discriminar a los hijos que han nacido fuera del matrimonio, es decir, que no haya una vinculación matrimonial entre sus padres. A lo que nosotros antes llamábamos como hijos ilegítimos, coloquialmente se les llamaba como bastardos, etc. Todos estos son temas de derecho de familia, pero que los necesitamos acá, en este momento, para poder definir el alcance que va a tener esta ley. Entonces, por mucho que usted diga, es mi hermanastro, ahora se utiliza la terminología hermano afín. Padres afines en vez de madrastra, padrastro, papá, padre afín o madre afín. Entonces, usted no puede decir que porque es su hermanastro o hermanastra no existe violencia intrafamiliar porque no hay un vínculo directo de sangre. O usted no puede decir que porque es su padrastro o su madrastra, como le quiera llamar, no existe un vínculo, digamos, de sangre para poder demandar o denunciar a esta persona por una cuestión de violencia intrafamiliar. Entonces,
¿A quiénes puedo denunciar yo por violencia intrafamiliar? Puedo denunciar a mi familia, a cualquiera de los miembros de mi familia. Puede ser un nieto a un abuelo, un hermano a un hermano afín, que sería un hermanastro, pueden ser tíos, sobrinos, cualquiera de los miembros de la familia. Y como ahora tenemos una definición tan amplia de familia, yo puedo denunciar, por ejemplo, a alguien con quien yo vivo y que tenemos una dinámica de familia. Ahora es bastante común que, por ejemplo, papá y mamá se van a otro lugar, a otro país, a trabajar y que a los hijos los dejen con la abuelita, que los dejen con la tía, que los dejen encargados con la vecina, que los dejen con un padrino o con una madrina. Pero ahí se da un vínculo eh, que no es sanguíneo, pero se constituye una relación o una dinámica de familia. Entonces, yo puedo denunciar a cualquiera de los miembros de la familia. Pero hay una particularidad bastante importante y quizá este es uno de los aspectos que más se admira de esta ley, es que por primera vez se habla de que se puede denunciar hechos y actos de violencia que no vienen precisamente de una persona por un vínculo matrimonial. Por ejemplo, obviamente, si es su esposo o esposa, pueden denunciarlo. Claro que sí, porque se da dentro del seno de la familia y los une un vínculo matrimonial. Pero ¿qué pasa si estas personas son pareja, viven juntas, pero no están casadas? Esta ley también permite o admite las denuncias en caso de que se trate de parejas que, por ejemplo, solamente viven juntas o son parejas de hecho, como se le conoce coloquialmente. También cuando son parejas de noviazgo, es decir, yo puedo denunciar a mi novio, que él vive en su casa y yo vivo en la mía con mi familia, yo lo puedo denunciar. Y esto no significa que no haya un requisito ahí que no se cumpla. ¿Por qué? Yo puedo denunciar a mi pareja que vivimos juntos, yo puedo denunciar a mi novio, en el caso de los compañeros, a su novia, porque, y cada uno vive en su casa, puedo denunciar a un exnovio o se puede denunciar a una exnovia o a un pretendiente. ¿Por qué es tan amplia esta ley o cuál es el beneficio que nosotros tenemos de esta amplitud que nos permite la ley contra la violencia intrafamiliar? Básicamente, este es uno de los plus, digamos, que tiene esta ley, que nos permite entender que podemos denunciar hechos o actos de violencia que vienen por parte de personas con las que hemos tenido una relación interpersonal o tenemos una relación interpersonal. Como les decía, imagínense que yo estoy en mi casa y que ahí también vive mi familia y de pronto llega a mí un exnovio y toca la puerta de mi casa y me comienza a insultar y quiere entrar a mi casa y me golpea, etc. Yo puedo denunciarlo por hechos de violencia intrafamiliar, porque ya no tenemos una relación, no la tenemos, pero existió una relación interpersonal. No es lo mismo, porque aquí está la diferenciación, no es lo mismo que yo pueda recibir violencia de manera aleatoria en la calle porque me han querido robar o simplemente porque alguien por alguna razón comenzó a golpearme, comenzó a insultarme, a humillarme, etcétera, a una persona con la que he tenido algún tipo de relación interpersonal. Es decir, porque ahí existió algún tipo de confianza, posiblemente esta persona sabe algún tipo de información que solamente con quien haya compartido una relación interpersonal pueda llegar a saber. Por eso que esta ley es tan amplia y nos permite tener como un rango mayor de personas a quien yo pueda denunciar. Y ese es, como les decía, un plus que tiene precisamente esta ley. Ahora vamos a ver cuál es el origen de esta ley. Y yo ya les había mencionado que como sucede en muchas ocasiones, El Salvador pues crea leyes no precisamente porque se les ocurra que es una ley que podamos nosotros, que pueda ser beneficiosa para la población, sino que viene de una obligación internacional. Es decir, esta ley contra la violencia intrafamiliar fue el primer instrumento que protege a los miembros de la familia y ahí también se habla de los derechos de la mujer y de otros grupos vulnerables, ya vamos a hablar de eso,
pero no lo hace como una cuestión, digamos, autónoma, una cuestión propia, que haya identificado por sí el Estado que era necesario crear esta ley, sino que es una obligación que tiene como Estado ante la ratificación de algunas de las convenciones, como por ejemplo la Convención CEDAW, que nosotros conocemos como CEDAW, y la Convención Belén do Pará. Y precisamente en la Convención Belén do Pará es donde se menciona la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar los hechos de violencia que se pueden generar dentro del seno familiar. Por eso es que ahí se habla de la prevención como tal, porque lo que se busca con esta ley no es solamente sancionar los hechos que se están dando en la actualidad, sino que evitar que puedan llegar a pasar. No sé si ustedes recuerdan que estuvimos hablando en la clase anterior de las obligaciones que tenían los estados de prevención, de investigación, de sanción, de reparación y la obligación de no repetición. Es precisamente algunas de estas finalidades que nos obligan a nosotros como estados. Perdón, creo que se me había desconectado el audio. Bien, que nos obligan a nosotros como estados a tener que crear una normativa. Entonces, nosotros ya teníamos la Constitución, teníamos el Código de Familia, que es de 1994, y luego se crea la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, como una respuesta a estas obligaciones que nos hacen los estados de tener que crear normativa específicamente para la protección de los miembros de la familia. Recuerden que nosotros estuvimos hablando, y era uno de los temas de exposición, en lo cual se establecía que en qué momento pasaba la violencia intrafamiliar a ser un tema de lo privado y pasar a lo público. Cuando nosotros decimos, ok, el Estado salvadoreño se va a preocupar porque ya no exista violencia dentro de los hogares. Porque hay que entender que la intimidad de las relaciones interpersonales, de las relaciones familiares, nadie puede llegar a su casa y decirle cómo comportarse, no le puede decir qué tiene que hacer, porque hay que entender que eso es propio de la intimidad de las personas, es propio de cada familia tiene una dinámica completamente diferente. Pero, de alguna manera, lo que el Estado quiere no es intervenir en las dinámicas de familia como tal, sino es poder normar aquellos comportamientos que son reprochables, es decir, la violencia que puede existir dentro de las familias, la discriminación, la desigualdad, también aquellos aspectos que puedan generarle algún daño, ya sea físico, moral, psicológico, mental, a las personas que están dentro de este seno familiar. Y también aquellas que pueda tener alcance esta ley. Entonces, este es básicamente el origen como tal de la ley. Luego de eso tenemos los fines que la ley contra la violencia intrafamiliar nos establece. Estos fines son 4 y lo menciona el artículo 1 de la ley contra la violencia intrafamiliar. Entre ellos está que nosotros podemos encontrar los mecanismos que sean adecuados para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos acá? Bueno, ¿cuáles son estos mecanismos? Lo que sucede es que en muchas ocasiones nosotros desconocemos cuáles son estos mecanismos, de qué manera vamos a poder hacer efectivos estos mecanismos. Pero bueno, partiendo de eso, vemos que estos mecanismos deben aplicarse a las relaciones de los miembros de la familia y a cualquier tipo de relación interpersonal que exista entre sus miembros, ya sea que puedan compartir o no una vivienda. Y esto es sumamente importante. Como yo les decía, por ejemplo, se puede llegar a dar el caso en el cual usted esté en su casa tranquilamente y llegue su novio o novia de forma violenta a querer agredirlos, a querer tener alguna agresión o maltrato contra ustedes. Ustedes perfectamente pueden pedir que se pueda, permítanme, pedir que llamarle a la policía para que se puedan llevar a esta persona por violencia.
No importa si no comparten una misma casa o si la comparten. Yo les voy a comentar un caso para que ustedes vean el alcance que tiene la ley, que esto es bastante vital dentro de lo que estamos viendo ahorita. Se dio un caso de violencia intrafamiliar en el cual eran dos señoras que trabajaban en el mercado, en el área donde vendían pescados, donde vendían mariscos y todo eso. La víctima decía que la presunta agresora pasaba todos los días frente al puesto donde ella vendía porque el puesto de la agresora, de la presunta agresora, estaba un poquito más adelante y todos los días a la fuerza tenía que pasar por ahí para llegar al puesto de ella. Pero cada vez que pasaba, con el mismo cuchillo con el que abría los pescados, la amenazaba y le decía que la iba a matar. A los clientes les decía que no fueran a comprar donde ella porque ella era muy sucia, o sea, era una cuestión insalubre, que su producto no era de calidad, etcétera. A tratar de hacerla quedar mal, la amenazaba y ya en dos oportunidades las agresiones habían pasado a lo físico, es decir, la había golpeado. Pero, ¿cuál era el vínculo aquí? Resulta que la presunta agresora había tenido una relación de noviazgo con un señor y habían tenido una hija en común. Ellos habían vivido juntos, luego de eso se separaron y ahora la víctima es la nueva pareja de este señor. Por lo tanto, el proceso no se llevó ni por amenazas, ni por lesiones, sino que fue violencia intrafamiliar, porque lo que dio origen como tal a la violencia era precisamente ese hecho, porque la amenazaba, porque le dijo que ella destruyó a su familia, porque le dijo de que básicamente se estaban peleando ahí por el señor, porque él ya tenía una relación con esta persona. Entonces, ahí nosotros aplicamos la violencia intrafamiliar, porque existió un vínculo, una relación interpersonal, y eso es lo que dio origen a la violencia en este caso en específico. Para que ustedes vean que no siempre se trata de un caso de exparejas y que está muy claro el contexto para poder tipificar cómo se debe este tipo de actuaciones. Otro de los fines que tiene la ley es aplicar medidas preventivas, cautelares y de protección necesarias para garantizar los derechos que nosotros ya tenemos en la Constitución, pero que también son importantes como derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad de las personas, etc. Este tema de las medidas preventivas, cautelares y de protección es sumamente importante. Ya les voy a explicar por qué. Mire, hay en algunos juzgados, no les puedo decir que en todos, pero se cometen errores bastante graves. Algunos de ustedes han tenido experiencias en algunos juzgados y yo les puedo decir, no puedo hablar por todos, pero sí he visto casos del tipo que les voy a explicar. Y espero que en los juzgados en los que ustedes han estado no se dé esto. Sucede que hay personas que son víctimas de violencia, van directamente por no tener cómo pagar un abogado, van directamente a los juzgados y piden medidas de protección. Van a los juzgados y obviamente están obligados a poder colocar estas medidas de protección en el momento en que lo reciban y no necesitan tener un abogado. Ahora bien, ahí mismo les dan básicamente un documento donde dice que le van a dar medidas de protección, que el presunto agresor o agresora, no sabemos cómo puede ser el caso, no se puede acercar a la vivienda, no se le puede acercar a esta persona, etc. Vamos a poner el caso de esa manera. ¿Cuál es el problema que se da en muchas ocasiones? Que al momento en que le dan este documento a esta persona, también tienen que emplazar al presunto agresor o agresora para que sepa que no se puede acercar a la vivienda, que no puede, debe cesar de estos actos de violencia como tal y no puede acercarse a esta persona. Pero en muchos casos esta notificación al presunto agresor o agresora no se hace ni en el momento ni días después. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que este presunto agresor o agresora regrese a la vivienda porque no tiene conocimiento de las medidas, la víctima llama por teléfono a la policía y se lo llevan por el incumplimiento, por transgredir
estas medidas de protección que ya se habían establecido, pero obviamente no las conoce porque no se le notificó. Entonces, ustedes como abogados deben cerciorarse que al momento en que se piden estas medidas, si se hacen a través de ustedes como abogados, se le notifique a la otra persona. Porque lo que nos interesa acá es salvaguardar la vida de la víctima. Ustedes me dirán, bueno, ese es problema del presunto agresor o agresora. A mí no me corresponde como abogado que la otra persona sepa si tiene medidas o no tiene medidas, porque eso es una cuestión de que el juzgado la tiene que notificar. Pero recuerde esto, está en juego la vida y la integridad física de su cliente, en este caso que es la víctima. Por lo tanto, si usted no se cerciora de que esta persona ha sido notificada, posiblemente esta persona regrese a la casa, a la vivienda que tienen en común y pueda agredir nuevamente a la víctima o pueda hacer que esta persona pierda la vida. Hay que tener en consideración que estos casos no solamente es, no, va a regresar a la casa y ya. Hay que ver la responsabilidad que nosotros tenemos en este tipo de casos. Pero bueno, como les decía, las medidas cautelares, preventivas y de protección son sumamente importantes. Y se los menciono porque ya tuvimos conocimiento, de hecho, cuando yo estaba aquí en el centro de práctica de la universidad, de un caso exactamente así. Este señor no sabía que le habían colocado las medidas, llegó a la casa y esta señora llamó a la policía y a él se lo llevaron. Pero afortunadamente se pudo verificar en el expediente que él no había sido notificado. Así que al menos eso ya era, digamos, un punto a favor de este presunto agresor, que no por eso deja de ser un presunto agresor, pero al menos procesalmente se respeta el hecho de que no había sido notificado. Luego también, dentro de los fines que contempla la ley, tenemos regular las medidas de rehabilitación de los ofensores. Ya les había mencionado que una de las cuestiones más importantes, una de las obligaciones más importantes que tiene el Estado es la garantía de no repetición, de prevenir que vuelvan a suceder hechos de violencia. Por eso es que tenemos programas de control de la ira, tenemos programas de atención psicológica, escuela de padres en caso que la agresión sea a los hijos, tenemos también programas de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el Estado debe brindar a los posibles ofensores, como lo establece la ley, o agresores, como ya se coloca dentro de la ley, programas para que se puedan rehabilitar a estas personas. Como ustedes saben, el hecho de que pase un tiempo en prisión no significa que esta persona va a poder manejar la ira, tener algún tipo de comportamiento diferente a la agresión, a la violencia. Por lo tanto, es importante que el Estado pueda ofrecer una herramienta para poder disminuir la probabilidad de que estos hechos de violencia sucedan de nuevo. Luego tenemos, otro de los fines de la ley, es proteger de forma especial a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas discapacitadas. Ya hemos hablado de esto y les he mencionado con anterioridad que hay bastantes grupos vulnerables dentro de nuestra sociedad y es muy importante respetar la protección reforzada que tienen estos grupos, que son las mujeres, en este caso por eso hablamos de relaciones de pareja, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Las únicas que quedan por fuera hasta el momento son las personas de la comunidad LGBT, porque no tenemos leyes para poder protegerlos. Y bueno, esta protección es necesaria para disminuir la desigualdad de poder que exista entre las personas que constituyen la familia. Y hay que tomar en cuenta la especial situación de cada una de estas personas. Hay que tomar en consideración esto. La razón por la que existe una ley contra la violencia intrafamiliar es por esta sociedad patriarcal y tan misógina en la que nosotros nos hemos criado, nuestros papás, nuestros abuelos. Esto es más antiguo de lo que nosotros creemos. Pero una de las formas para poder deconstruirnos en este sentido es entender
que nosotros debemos lograr relaciones equitativas dentro de nuestra familia, ya sea matrimonial, no matrimonial, relaciones de noviazgo, exparejas, etcétera, que disminuya la desigualdad de poder entre los miembros de la familia y de las relaciones interpersonales. No se trata de que uno es mejor que el otro, que uno manda, que hay que hacerle caso a lo que diga tal persona. Yo no les estoy diciendo con esto que desobedezcan a sus papás, etcétera. No tiene nada que ver con eso. Sencillamente que todos los miembros de la familia deben ser respetados, se les deben garantizar sus derechos y también que deben cumplir con sus obligaciones. No hay que perder de vista eso. Luego, justamente en el artículo 2, tenemos los principios rectores de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. En ellos se mencionan varios que básicamente lo que hacen es retomar los principios y los valores y derechos muy importantes que están contenidos dentro de la Constitución y el Código de Familia para el respeto de los miembros de la familia. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, psicológica, emocional, sexual de la persona, su dignidad humana, su dignidad como persona, la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, entre los hijos e hijas también. Por lo que yo les mencionaba, ahora ya no hablamos de hijos fuera del matrimonio, de hijos ilegítimos, sino que existe una igualdad sin importar el origen de los hijos antes mencionados. Luego tenemos el derecho a la vida digna, libre de violencia, en el ámbito público y en el ámbito privado. Estos dos elementos son sumamente importantes. ¿Por qué? Ya habíamos hablado que este término vida libre de violencia se origina precisamente con la TEDAW, en donde nos dice, está bien que los estados puedan respetar la vida, entendiendo la vida como el derecho a nacer, es decir, no tener abortos, no practicar abortos y todo esto de manera deliberada, etc. Tampoco viéndonos solo desde el punto de vista que tenemos derecho a que nadie nos mate, sino que hay un punto importante. Necesitamos el derecho a la vida como un medio para poder gozar de todos los demás derechos. Es decir, tenemos derecho a gozar de una vida digna, pero no tiene una vida digna una persona que vive en violencia. Y esta violencia no siempre se da solamente en el ámbito público. En la mayoría de casos se da de forma más evidente y más tangible dentro del seno del hogar. Por lo tanto, el Estado tiene la potestad, tiene la facultad de crear leyes, no que tenga una injerencia el Estado sobre las relaciones familiares y le diga a usted, mire, no haga esto, compórtese así, etcétera, sino que dictar leyes que pueda tener injerencia al momento en que se tenga alguna de estas conductas reprochables por parte de la sociedad. Entonces, por eso que hablamos de la vida digna y libre de violencia, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Luego tenemos la protección de la familia. De hecho, el Código de Familia es muy enfático en el derecho a la unidad de la familia, en tratar de ir en pro de la unidad de la familia y también de cada una de las personas que constituyen esta familia. Además, algunos principios que están contenidos en algunas leyes, tratados, legislación vigente y otros instrumentos que se relacionan con la normativa respecto a la familia. Entonces, tenemos todos estos principios, pero estos principios no son elegidos al azar. Tienen una relación consecuente uno con otro para que podamos gozar una vida libre de violencia. No importa si se trata, por ejemplo, de personas que no comparten un vínculo sanguíneo, una relación interpersonal, que compartieron nada más una relación interpersonal, etc. Pero vamos a hablar de uno de los puntos medulares de este tema, que es la aplicabilidad de la ley. ¿A quién vamos a aplicar la ley y cómo y dónde se va a aplicar la ley? Ya habíamos hablado de que se va a aplicar a las relaciones familiares, es decir, para poder respetar a todos los miembros de la familia, vivan o no vivan juntos, y a relaciones interpersonales que existieron o que existan al momento de la violencia. Pero esta ley contra la violencia intrafamiliar va a estar a cargo
de los jueces y las juezas de familia y también los juzgados de paz. Los juzgados especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres van a atender casos que están, digamos, dentro de la ley, que ese es otro tema que vamos a ver en la próxima clase, no precisamente de violencia intrafamiliar, porque son dos jurisdicciones diferentes. Es cierto, puede haber violencia de género dentro de la familia, pero eso lo va a conocer los juzgados especializados. Cuando se trate de violencia a alguno de los miembros de la familia, va a conocer el juzgado de familia y el juzgado de paz. Lo que sucede es que hay una predisposición de los juzgados de paz de no querer conocer la problemática de violencia intrafamiliar, porque ellos dicen que no tienen los recursos adecuados, porque para eso están los juzgados de familia, que ellos son los que deberían conocer de esta jurisdicción y no ellos. Por lo tanto, ellos dicen que no tienen tanto conocimiento, tanta preparación en la tramitación y diligenciamiento de estas denuncias y lo mandan directamente a los juzgados de familia. Pero hay que hacer una pequeña aclaración acá. Sí pueden conocer de estos casos cuando se trata de conductas que son constitutivas de delito. Por ejemplo, de pronto hay una pareja que está discutiendo en su casa y comienza este hombre a golpear a esta mujer como pueden, los vecinos llaman a la policía y se llevan a este hombre, pasan detención administrativa, o sea, en Bartolinas, 3 días, y se comienza con el proceso de violencia intrafamiliar en la jurisdicción de paz, porque esto ya es un delito. No quiero decir con esto que los juzgados de familia no conozcan de este tipo de cuestiones, sino que se comienza el proceso dentro de la jurisdicción de paz. Además, la jurisdicción de paz tiene la potestad de poder dictar medidas, ya sea preventivas, cautelares o de protección. Por lo tanto, ellos no pueden desconocer la aplicación de la ley contra la violencia intrafamiliar. Como les digo, en muchos juzgados de paz prefieren no conocer, ellos dicen que no tienen la preparación suficiente, o más bien lo mencionan como que son los juzgados de familia quienes deben conocer de este tipo de casos. Pero los juzgados de paz sí pueden pedir medidas de protección, cautelares, medidas provisionales, y también pueden llevar procesos de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, el caso que yo les comenté hace ratito de las señoras que trabajaban en el mercado, ese caso se conoció en un juzgado de paz. Entonces, para que ustedes vean que también ellos tienen jurisdicción. Como les decía, en delitos o en situaciones de violencia de género, ahí sí conocen los juzgados especializados para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. ¿Qué elementos componen esta violencia intrafamiliar? Miren, no solamente aquellos elementos que tengan que ver con sufrimiento físico, sexual, psicológico, humillaciones, golpes, no es solamente esto. También tiene que ver la omisión. Yo les mencionaba desde el principio que era importante que tomáramos en consideración esta parte que se relaciona con las omisiones. Por ejemplo, un nieto que no le quiera dar el medicamento a sus abuelos, o a su abuelo o a su abuela. ¿Por qué esto se considera violencia intrafamiliar? Porque de forma deliberada, que también ya habíamos hablado de este tipo de comportamiento, de forma deliberada e intencional, hace que esta persona pase por un sufrimiento físico por no tener su medicamento, por algún dolor, por alguna enfermedad que tenga, y esto constituye violencia intrafamiliar. Entonces, también tenemos las amenazas de estos actos, es decir, decirle a una persona que va a dejar de darle su medicamento, que va a golpearla, que va a abusar sexualmente de esta persona, etc. La coerción o la privación arbitraria de la libertad. Recuerdo que cuando estábamos en clase, una de las compañeras mencionaba que había una vecina de ella que su esposo no la dejaba salir, que no le permitía hablar con nadie, que no la dejaba salir, que la dejaba encerrada como tal dentro de su vivienda.
esto es violencia intrafamiliar. Porque, y bueno, esto también podría ser constitutivo dependiendo del grado de agresión y de la razón por la que se esté dando este tipo de cuestiones, puede ser violencia de género. Hay muchas personas que dicen, no, es que no quiero que hables con ningún hombre, porque yo no quiero que estés provocando que te estén hablando, ese tipo de atención que te dan los vecinos, etcétera. Eso ya es violencia de género. Pero, sobre todo las cuestiones de privación de la libertad se dan en los casos de los adultos mayores, que al salir a trabajar, los hijos, los nietos, los dejan encerrados, sin comida, los dejan sin permitirles salir a ningún lugar, y esto como tal es una privación de libertad. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de comportamientos para poder tipificarlos como violencia intrafamiliar. Entonces, hay que tener en cuenta eso y también esa relación de poder que puede existir entre el agresor y la víctima. Esto es necesario que le pongamos atención a esa parte. No es necesario que exista una relación afectiva o de convivencia o que estén unidos por lazos sanguíneos, de afinidad o alguna relación análoga. Esto es, tiene un alcance mayor que todo esto que les he mencionado. Ahora vamos a hablar de las principales conductas que tienen los agresores hacia las víctimas. Como ya se los dije, no es solamente los golpes, la violencia sexual, psicológica, las omisiones, como se los he manifestado, sino que debe existir una relación de dominación frente a la víctima y que eso esté basado por el rol individual que la sociedad ya le ha establecido. Como les decía, por ejemplo, en los casos de que hayan personas que son las abuelas o las suegras quienes toman las decisiones en el hogar y quienes también constituyen violencia. Y hay que tener en consideración algo. No siempre la violencia viene por parte de los hombres. Ya les he dicho con anterioridad, la violencia no tiene género. No debería tener género. Y esa crítica la vamos a hacer la próxima semana cuando veamos la ley, cuando hablemos de la violencia de género. ¿A qué se refiere y por qué no deberíamos hablar de que la violencia tiene género? Eso lo vamos a hablar la otra sesión. Bien, puede existir violencia por parte de mujeres hacia hombres y de hombres hacia mujeres, que es lo más normal que nosotros hemos evidenciado. Pero hay casos, por ejemplo, donde las mujeres son las agresoras. Le voy a poner un caso. Perdón. Le voy a poner un caso. Sucedió en un caso de divorcio en la jurisdicción de familia, en los tribunales de familia, en el cual esta mujer se había separado de su esposo y ellos estaban discutiendo únicamente la cuota de alimentos. Permítanme. Ok, bien. Estaban discutiendo la cuota de alimentos y eso era lo único que se estaba discutiendo en ese divorcio porque los dos estaban de acuerdo en que la relación ya no daba para más, que ya no querían estar juntos, etc. Tenían 4 hijos. Entonces, en esa audiencia, el equipo multidisciplinario, sobre todo el informe de la trabajadora social, reveló hechos de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Los hijos vivían con la señora. La señora trabajaba en un comedor y se iba todos los días a las 5 de la mañana a trabajar y regresaba hasta las 7 de la noche y en algunas ocasiones regresaba como a las 9 de la noche, porque tenía que atender, dejar todo limpio, etc. Pero ¿cuál era el problema acá? Dejaba solos a los niños, que estamos hablando de un rango de edad, de que el mayor de los 4 hijos tenía como 7 años y el menor tenía como año y medio. Entonces, los dejaban solos y los niños no estudiaban y era el niño mayor quien tenía que cuidar a sus demás hermanitos. Es decir, los tenía que bañar, los tenía que cambiar, les tenía que hacer de comer, tenía que hacer limpieza y todo lo que significa las labores del hogar. Las agresiones venían al momento en que la señora, además de que los dejaba solos, los dejaba encerrados
y no los llevaba a estudiar. Además de todo eso, los vecinos le dijeron al trabajador social, a la trabajadora social, perdón, que al momento en que la señora llegaba a la casa, a las 9 o 8 de la noche, a las 7 si es que llegaba temprano, y los despertaba para castigarlos físicamente porque no habían lavado bien los platos, porque no habían hecho bien la limpieza, y estamos hablando de niños menores de 7 años. Por lo tanto, esto constituye violencia intrafamiliar, entre otras cuestiones, porque ahí también eh, había causales de una suspensión de la autoridad parental, no solo por el maltrato físico, sino por el abandono que estaba generando esto a estos niños. Pero lo que les trato de decir con esto es que la violencia nosotros no podemos asegurar o generalizar que en todos los casos va a ser por parte de un hombre dentro del seno familiar. Pueden existir muchas variantes, muchas combinaciones que puede ser la violencia de los nietos a los abuelos, de los tíos a los sobrinos, de los papás a los hijos, etcétera. Por eso esta ley es tan amplia en esos elementos que nos menciona. Estas conductas, como ya se los he mencionado, resultan de un esquema patriarcal que nosotros hemos tenido dentro de nuestra sociedad salvadoreña. Pero no por esto podemos decir que todas las agresiones van a ser de hombres hacia mujeres. Entonces, hay que tener en consideración que algunos de los, digamos, parámetros que se toman en consideración para la violencia intrafamiliar puede ser la estructura familiar, puede ser la diferencia de edades entre algunos de sus miembros, el sexo o algún aspecto que pueda provocar indefensión. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, no es por la edad que ellos tengan, o sea, porque sean niños indefensos, sino por la vulnerabilidad en que se encuentran. No sé si ustedes han escuchado de casos en los cuales dejan a los adultos mayores abandonados. Miren, he visto de todos los tipos de casos, que los dejan abandonados afuera del asilo para que en el asilo los atiendan, gente que los dejan en parques públicos abandonados para que estén pidiendo dinero, que los utilizan para que pidan limosna en alguna esquina o en algún lugar, y esto es explotación, además de que es maltrato, violencia como tal por parte de los familiares. Todas estas conductas es necesario entender que son factores que inciden en la dinámica propia de la violencia intrafamiliar. Pero hay un aspecto que nosotros tenemos que ir valorando, que es precisamente la naturaleza que tiene esta ley. ¿Por qué nos interesa saber si ya sabemos a quién se le va a aplicar, cuáles son los juzgados que van a conocer, cuáles son las conductas que nosotros consideramos que son violencia intrafamiliar? Pero también es importante que entendamos por qué es de carácter público o por qué nosotros vamos a tener una ley contra la violencia intrafamiliar sobre actos o hechos que se den dentro del seno de la familia. Como se los decía, comenzamos nosotros a hablar de que la violencia no es un tema que solamente se debe hablar de la puerta hacia adentro de nuestro hogar, sino que es un tema que nos preocupa a todos. Por ejemplo, el maltrato infantil, casos de maltrato físico hacia los hijos, es un tema que ustedes van a ver en niñez y adolescencia. Muchos de ustedes me van a decir, mire, pero es que fíjese que a mí cuando estaba pequeño o pequeña, a mí mi mamá o mi papá sí me maltrataba y me pegaba y con el cincho y esto y lo otro. Pero la Convención sobre los Derechos del Niño, que es muy antigua de hecho, menciona que el maltrato físico está prohibido completamente. La Lepina, que es más reciente, lo prohíbe completamente, pero hay una pequeña cuestión ahí que todavía nos deja la puerta abierta para poder utilizar este maltrato físico contra los niños. Pero eso lo van a ver ustedes en derecho de familia. Lo que quiero que ustedes vean es cuándo vamos a hablar nosotros de que este es un problema público, un problema que va a ir más allá de lo que nosotros normalmente hemos visto en la jurisdicción, digamos, de lo penal, por ejemplo, delitos como robo, como homicidios, como lesiones, daños, etcétera. ¿En qué momento mi relación con mi familia pasa de ser eso que yo vivo todos los días en mi casa a ser un problema que a la sociedad le interesa? Bueno,
En esta jurisdicción de la ley contra la violencia intrafamiliar, nos dicen que estos procesos son sui generis, es decir, tienen un proceso especialísimo, diferente a otros procesos en el área penal, en el área civil, en el área de familia, ambiental, etc. ¿Por qué? Tienen, tienen características diferentes a otras instancias, que son, por ejemplo, obviar algunas formalidades, no todas, algunas formalidades, los principios procesales que se aplican, por ejemplo, favorecer la celeridad del caso, es decir, que los procesos sean rápidos, que tratemos lo más que se pueda determinar esos casos rápidos. ¿Por qué nos interesa eso? Bueno, se trata de una persona que está en peligro. Por ejemplo, una persona que al agresor lo han detenido 72 horas, la detención administrativa, y esta persona quiera comenzar con el proceso de violencia intrafamiliar, de, por ejemplo, de lesiones, de amenazas, etcétera. Pero este tipo de procesos, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, se busca que sea lo más rápido que se pueda. Evitar cualquier tipo de obstáculo en esta jurisdicción para evitar que se pueda volver a dar estos hechos de violencia. También los procesos deben ser sencillos porque este es el objeto principal de esta ley, tener medidas de protección, que todo sea sencillo, no pedirle a la víctima que además de que fue víctima, que tiene que lidiar con las secuelas de esa agresión, de esa violación, de esa situación de discriminación, además de eso que tenga que poner todos los recursos para que pueda enjuiciarse a esta persona que ha sido la presunta agresora o agresor. Pero en la práctica, una persona que es víctima de hechos de violencia intrafamiliar, lo que desea es que se pueda iniciar el proceso con medidas de violencia y luego simplemente desaparece, simplemente se va, no sigue con el proceso. Entonces, al ver que esto se daba en la práctica, la ley contra la violencia intrafamiliar pudo prever este tipo de situaciones, perdón, no pudo prever este tipo de situaciones y permite, como ya les había hecho la crítica la semana anterior, no pudo prever esto y permite que el agresor y la víctima puedan llegar a un acuerdo. Y aquí es donde tenemos un error, porque yo ya se les he dicho, la violencia normalmente es cíclica y normalmente va en ascenso. Es decir, en el momento el agresor puede decir, no, mira, discúlpame, no lo voy a volver a hacer, etcétera, etcétera. Pero muy probablemente, como muchos patrones de conducta, se repiten, porque normalmente las personas no saben cómo lidiar con el estrés, con la ira, con el enojo, y lo que hacen es simplemente ser agresivos con la víctima, de nuevo. Entonces, ese es el problema que se encontraba. Ahora, en la práctica, lo que se trata es que tanto en la ley contra la violencia intrafamiliar y la ley no exista una mediación, digamos, un acuerdo, una negociación entre las partes y que se siga con el proceso. Es decir, si la víctima dice, mire, es que a mí me hicieron esto, me violaron, abusaron sexualmente de mi pareja, abusó sexualmente de mí, eh, recibí golpes, etcétera, por parte de esta persona, a pesar de que la víctima no regrese, digamos, se puede seguir con el proceso y con la investigación hasta sancionar a la persona que se pueda determinar como culpable. O si el proceso dice que no es culpable, entonces, bueno, se finalizó con la investigación para poder determinar eso. Pero lo que se busca es que este trámite proteja lo más que se pueda a la presunta víctima del presunto agresor. Y digo presunta víctima y presunto agresor porque hasta no finalizar con la investigación y que el juez o jueza den un fallo, pues no podemos saber entonces si realmente se dieron estos hechos. Uno puede ver, por ejemplo, que la persona lleva un ojo morado, un golpe, una herida, pero no podemos saber realmente si verdaderamente existió un tipo de violencia intrafamiliar. Ustedes lo están viendo con este caso tan famoso entre Johnny Depp y Amber Heard.
En ese sentido, pues ahí se está vislumbrando qué es lo que si se dio realmente hechos de violencia. Y ahí ustedes pueden ver, si están siguiendo más o menos el caso, quién dice la verdad y quién miente. Y eso no lo podemos determinar nosotros, lo va a determinar la jueza en este caso, cuando vea la integralidad, todas las pruebas como tal dentro del proceso. Los peritajes, las fotografías, los documentos, los informes, las declaraciones. Cuando vea todo eso se va a poder determinar. Pero por eso no podemos culpar a nadie antes de que finalice el proceso. Y bueno, entendemos entonces que la naturaleza de esta ley contra la violencia intrafamiliar es de orden público. Más allá de que la víctima diga, no, mire, yo no quiero ir a la audiencia porque ahí va a estar mi agresor, la persona que me violó, mi esposo que me golpeó, mi exnovio que me seguía, me controlaba, mandó a amenazar a mi familia, a extorsionarlos por las fotografías que me había tomado, etcétera. No quieren tener más bien el contacto más mínimo posible con el presunto agresor. Por eso es entendible que la víctima ya no quiera ser parte del proceso cuando se desarrollan las audiencias, pero esto no significa que no se va a seguir con la investigación. Todo este diligenciamiento del proceso de violencia intrafamiliar debe ser imperativo porque es de orden público. Entonces, a pesar de que la víctima ya no sea parte del proceso, como se esperaría que fuera, siempre se sigue el proceso de oficio. Todo esto porque estamos hablando de que como sociedad nos interesa que se puedan disminuir estos índices de violencia, es decir, que este presunto agresor o agresora ya no siga con esta conducta. Por eso se dice que, digamos, esta declaración o este proceso es irrenunciable. A pesar de que la víctima diga, no, mire, yo provoqué esto, yo no quería que él actuara así, pero tal vez yo no debía haber dicho tal cosa. A pesar de esto, el proceso sigue, no puede renunciar. Y esto no va en contra del principio dispositivo, y eso lo hablábamos en la clase pasada. Nos interesa como sociedad que ya no existan estos agresores en caso de que se pueda encontrar culpables a estas personas, por lo tanto se considera que debe ser de orden público. Entonces, todo esto por la consecución de los fines del Estado, que es la seguridad de las personas, la justicia social, la salud integral de las personas, salud física, salud mental, evitar que las personas puedan pasar por procesos de depresión, de ansiedad, que puedan pasar por procesos de ataques de pánico, etcétera, porque la salud mental también es muy importante. Y también, perdón, la protección de la familia. En muchas ocasiones las obligaciones se pueden dar únicamente a alguno de los miembros de la familia, pero esto no significa que solamente esos miembros de la familia pueden recibir violencia. Por lo tanto, para proteger a la familia, se busca que el presunto agresor o agresora sea encontrado culpable, en el caso de serlo, para evitar que se pueda dar la violencia a algún otro miembro de la familia. Luego de esto tenemos las características principales que tienen los procesos de violencia intrafamiliar. Tenemos varios, de hecho, que son, por ejemplo, el, una de las características es la sencillez del proceso. Lo que se busca no es decirle a la víctima, mire, señor o señora, niño o niña, mire, víctima, vamos a ponerlo así sencillo. Necesito que me traiga la partida de nacimiento, su partida de matrimonio y que me traiga tal documento y que me traiga tal cuestión, que me traiga tantos testigos, que haga esto, que haga lo otro, que al final puede terminar revictimizando a la persona que está dando su declaración como víctima de esos hechos de violencia. Lo que se busca es que, por ejemplo, en el caso que conozcan, digamos, en un proceso de violencia intrafamiliar, es que sea lo más sencillo que se pueda. Luego tenemos la agilidad del proceso. Como les decía, en muchos casos es básicamente
la vida de la persona a la que está en juego. Por lo tanto, no debemos tomarlo tan a la ligera, tan como, no, no es necesario las medidas de protección. Cuando salga de Bartolinas, no se preocupe, no hay problema. Como les digo, la violencia es cíclica. Mucha gente cree y comete el grave error de decir, no, es que mi pareja estaba siendo agresivo conmigo, me golpeó, yo llamé a la policía solo para que pasara las 72 horas ahí en Bartolines, para que aprenda la lección, para, entre comillas, asustarlo y que no me vuelva a hacer nada, que no vuelva a intentar golpear. Pero ¿qué creen? El resultado normalmente, no puedo generalizar, pero normalmente es que la violencia siempre va aumentando. ¿Qué creen ustedes que va a hacer esta persona cuando regrese a su casa después de estar 72 horas en condiciones bastante insalubres, que de hecho solamente los tienen en ropa interior ahí en Bartolinas, les quitan toda la ropa, la ponen en un lugar, hacen como una pila de ropa, de una bolsa con agua que le den a uno, de ahí toman todos, porque hay gente que ni siquiera saben que la han detenido, que está en Bartolinas, y los familiares nunca le llegan a dejar comida. Entonces, de un plato de comida comen varios, están sentados en el piso, básicamente es una condición precaria como no tienen idea, e insalubre también porque hay gente que está enferma, gente que tiene problemas de todo tipo, es que no se pueden imaginar las condiciones. Cuando esta persona sale, solo le dice, mire, póngase algo de ropa. Y ahí no es que va a agarrar su ropa, la ropa que usted dejó ahí. Es lo primero que le queda y se lo pone. Y ahí aunque usted quiera buscar sus zapatos, que tal vez le salieron caros, su ropita que tal vez le salió cara, ahí al que le toque la suerte, el primero que salga se lo va a llevar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? ¿Ustedes creen que esa persona que ha pasado 72 horas así, que posiblemente ni comida le llegaron a dejar, que comió de la comida que le dieron a otro, valga ahí la redundancia, que tomó agua de una bolsa con agua que compartieron todos, ¿ustedes creen que esta persona va a llegar sin el ánimo de reclamarle a esta otra persona? Y fíjense, la violencia de ninguna manera está justificada. Por mucho que haya sucedido esto, no está justificado que pueda recibir violencia esta persona que denunció. Y por eso les digo, es un grave error la gente que cree que le da un susto, entre comillas, a su agresor por llamar a la policía y que pasa 72 horas en Bartolina. Es un gravísimo error, porque lo que hacen es potenciar o más bien detonar otro hecho de violencia. Entonces, lo que se busca es que el proceso sea lo más rápido que se pueda para evitar otro hecho de violencia, para evitar que esta persona pueda perder hasta la vida. Creo que les comenté el caso en la clase pasada y voy a tratar de ser breve con eso porque sé que ya se los había mencionado, de un caso en el que yo fui a dejar un escrito a un juzgado de paz y otra jueza le había pedido al secretario de ese juzgado donde se estaba ventilando el caso que le pudiera dar acompañamiento policial a la señora porque el siguiente día iba a ser la audiencia porque ese mismo día iba a salir, de hecho en la noche me parece que iba a salir de las 72 horas de detención administrativa su agresor. Entonces, ella quería que le dieran medidas de protección y también que le dieran acompañamiento policial a esta mujer en el proceso, porque si no la podía matar, porque ya la había amenazado de muerte. Entonces, de pronto estuvo un buen tiempo ahí esperando. El secretario le dijo, sí, 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 siéntese, ya la vamos a atender. Se fue la persona que estaba atendiendo, me estaban atendiendo a mí, después esta señora se fue porque tenía que trabajar y al final no le pudieron poner medidas de protección. Solo imagínense, en el caso hipotético, porque no supe qué fue lo que pasó, en el caso hipotético de que este señor haya salido de esta detención y que llegue a su casa y efectivamente mate a esta mujer, ¿no creen ustedes que esto es falta del diligenciamiento que debió haber tenido ese juzgado? El juzgado como tal no es culpable de la acción que haya tenido este hombre de matar a esta mujer, pero sí se pudo haber evitado con estas medidas que se le pudieron haber puesto. Entonces, lo que buscamos es que estos procesos sean lo más ágiles que se puedan
lo más sencillos y libres de formalismos para evitar que se puedan dar estos hechos, perdón, o actos de violencia, porque se puede poner en riesgo la integridad física de la mujer o del hombre o su vida específicamente. Entonces, hay que tener en consideración todo esto y eso es uno de los, digamos, de los plus que tiene esta ley de violencia contra la violencia intrafamiliar, que al menos trata de que esta jurisdicción sea lo más ágil y lo más sencilla que se pueda. Porque en muchas ocasiones ustedes pueden ver en los procesos civiles, en algunos procesos penales que son largos, los procesos son engorrosos, tienen mucha tramitología y eso es lo que se trata de evitar acá, que los procesos sean rápidos y tratar de hacer que la presunta víctima en este caso no tenga que pasar por más hechos de violencia o en todo caso de revictimización. Por lo tanto, esta jurisdicción es bastante protectora, digamos, de los derechos de quienes están implicados. Obviamente, no estamos diciendo con esto que el agresor va a ser culpable desde el momento en que eh, es detenido o desde que se comienza el proceso. Como en todos los demás procesos, sobre todo en los penales, obviamente va a ser tratado desde el principio de inocencia. Y hay que entender que el principio de inocencia es un principio que nos dicta el tratamiento que va a tener la persona, no que esta persona es inocente hasta que se deduce lo contrario, sino que nos dice que va a ser tratado o tratada como si fuera inocente hasta que se pueda esclarecer si existe algún tipo de culpabilidad. No hay que hacer una confusión en ese sentido. Y eso ustedes lo van a ver en derecho penal. Al menos acá, en la ley contra la violencia intrafamiliar, pues nosotros vemos que esta jurisdicción lo que busca es tratar de separar de alguna manera a la víctima del agresor para que estos hechos de violencia no puedan tener una repercusión mayor que pueda acabar con la vida de la víctima. En el caso, por ejemplo, de las violaciones, en el caso de aquello que tenga que ver con la violencia física, pues lo que se busca es esta separación física. Cuando se trata de violencia psicológica, de algún tipo de violencia patrimonial, de algún tipo de violencia económica, simbólica, esto también ya lo establece la ley y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Así que, si ustedes ven en este link que les mandé en el grupo, si ustedes ven, ahí todavía nos faltan un par de puntitos que nosotros tenemos que ir viendo, pero quiero que eso lo veamos en la clase presencial, porque es la competencia, las audiencias y la parte de la sentencia, y eso lo vamos a ver en la sesión presencial. Les voy a explicar un poquito sobre eso, vamos a ver algunos casos, vamos a discutir una parte sobre eso, pero quiero dejarlo para esa sesión porque ahí es donde vamos a vislumbrar entonces cómo se va a dar este proceso. Así que creo que con eso nos quedaríamos hasta acá. Les pido las disculpas del caso porque no les pude proyectar la pantalla, por lo que yo les mencionaba de que en mi computadora no me abría Skype. Entonces quiero pedirles las disculpas del caso por eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que quiera compartirnos para que podamos aprovechar este momento para poder hacerlo. Ok, si es así, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su puntualidad y por su presencia en esta videoconferencia. Ustedes saben que cualquier cosa me escriben ahí en el foro semanal de consultas o en el grupo de WhatsApp y estamos en comunicación. Así que cuídense mucho y pasen feliz tarde.